hablar de ella, vamos a recordar la definición en la lógica formal, ¿verdad? La definición, recuerden que es la determinación de la esencia de algo, que es una operación lógica por medio de la cual concretamos los rasgos esenciales del objeto definido y al mismo tiempo lo diferenciamos de todos los objetos que le son parecidos, ¿verdad? Recuerdan que el ejemplo que utilizábamos mucho en la definición es la definición de mesa, ¿verdad? Una tabla, eh, un tablero eh, con cuatro patas, ¿verdad? Esa es una definición de lo que es una mesa. Eh, y las definiciones se pueden encontrar sobre todo en los diccionarios, ¿verdad? Porque lo importante en la definición es establecer los rasgos esenciales del objeto y diferenciarlo de todos los demás. Y se recuerdan que también vimos algunos problemas que tenían las definiciones, por ejemplo, que no podían ser negativas, que las definiciones no podían ser demasiado escuetas, de tal forma que no diferenciaban los rasgos específicos. ¿Se recuerdan que todo eso lo vimos cuando vimos lógica formal? Y las definiciones que hemos visto son definiciones de tipo descriptivo, que describen algo, que aclaran o exponen el sentido o concepto de un concepto, ¿verdad? Porque la definición se da sobre el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el Sol? Es una estrella que irradia luz y calor para todo el sistema solar, por ejemplo, es una definición. Eh, las definiciones en lógica formal entonces son descriptivas, pero las definiciones jurídicas son definiciones de tipo prescriptivo. ¿Cuál es la gran diferencia? Las definiciones prescriptivas son una definición, pero es más una disposición o prescripción sobre el sentido de un concepto y sobre la forma en que el mismo debe ser empleado. Las definiciones jurídicas, como son prescriptivas, ordenan, prescriben cómo va a ser entendido ese concepto, ¿verdad? No es una sugerencia, no es una, eh, digamos, una simple descripción la que hace la definición jurídica, sino que establece cómo se va a entender a partir de ese momento para esa ciencia, para esa rama del derecho, cómo se va a entender ese concepto. Y encontramos definiciones en todas las leyes, todas las leyes. Ese tema que dicen algunos juristas que no es técnico, que en las leyes se defina, eso es mentira. En todas las leyes hay definiciones jurídicas y son muy valiosas porque es en base a eso que todos los que aplican el derecho se ponen de acuerdo para cómo entender esa figura. Por ejemplo, en el artículo 2 del Código de Trabajo está la definición jurídica de patrono. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo, ¿verdad? Si ustedes buscan en un diccionario, en cualquier diccionario, en Wikipedia, en cualquier tema, y ustedes ponen patrono, les va a salir una definición. Esa definición no es una definición jurídica, no es una eh, definición eh, prescriptiva, sino que es una definición descriptiva, ¿verdad? Entonces, en Wikipedia encuentran patrono y van a ver varias definiciones. La parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia a cambio del pago de una remuneración o salario. Esa definición es válida en un ámbito que no sea el derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho, la definición de patrono es la que está en el artículo 2 del Código de Trabajo, ¿verdad? Toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, ¿verdad? Igual con el domicilio. El domicilio está definido en el artículo 36 del Código Civil. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente, ¿verdad? Entonces, en todas
en todas las leyes que se aplique, se determine la palabra domicilio, se va a una definición prescriptiva que está en el Código Civil y ahí se va a entender lo que significa domicilio. Puede haber casos en que en una ley se defina de una forma y en otra ley se defina de otra forma. Entonces, para aplicar esa ley, se va a utilizar la que está definida en la ley de la materia, ¿verdad? Por eso se llaman prescriptivas, porque son las que dicen cómo se debe entender el concepto. Y como les digo, encontramos en todas las leyes, en el Código Penal, está en el artículo 44, la pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal. Ahí nos está definiendo qué es la pena de prisión. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 2, encontramos lo que es niñez y adolescencia. Para los efectos de esta ley se considera niño o niña toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años de edad y adolescente a toda aquella desde los 13 hasta que cumple 18 años de edad. Ahí está la definición, ¿verdad? Nos está diciendo quiénes son niños y adolescentes. Claro, si buscamos en Google, en Wikipedia, en cualquier lugar, la definición de niñez, nos va a dar una definición descriptiva, pero la definición prescriptiva es la que se encuentra en la ley, porque ahí es donde vamos a encontrar cómo la ley define quién es niño y quién es adolescente. También encontramos definiciones en el artículo 7 de la Ley de Áreas Protegidas. Dice, áreas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna terrestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales. ¿Por qué hay definiciones en los códigos? Pues para que todos usen un mismo lenguaje, para que todos tengamos claro qué significa un área protegida, qué significa niñez, qué significa pena de prisión, para evitar distintas definiciones que pueden encontrarse en autores. En los códigos están las definiciones prescriptivas, pero si ustedes van a un libro de texto de derecho, a una obra académica, van a encontrar otras definiciones, ¿verdad? Distintas posiblemente a lo que encuentran en los códigos. Esas también son definiciones descriptivas, porque establecen las características principales de un objeto, ¿verdad? De un concepto. En este caso, un concepto jurídico, pero la definición prescriptiva es la que se encuentra en la ley, la que es obligatoria, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre qué es una definición prescriptiva? Todo claro, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya que vimos ya el concepto y la definición, pasemos al siguiente grado de pensamiento en temas jurídicos, que es el juicio. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos el juicio en lógica formal, hablábamos de que es la forma del pensamiento en el cual se establece una relación determinante entre dos o más conceptos, ya sea como resultado de un experimento o como consecuencia de un razonamiento, ¿verdad? El juicio ya afirma o niega algo. El juicio es la relación de un concepto llamado sujeto, afirmativa o negativamente, con otro sujeto llamado predicado, ¿verdad? También se llama juicio o proposición. ¿Se recuerdan? Que la proposición es una relación entre términos. Un término sujeto se vincula afirmativa o negativamente a un término predicado. Esto es lo que vimos hace un par de meses. Un juicio que siempre usamos como ejemplo, Sócrates es mortal. Se está diciendo algo de un sujeto, ¿verdad? El sujeto es Sócrates y se está diciendo que es mortal. Mortal es el predicado. La luna es el satélite natural de la Tierra. Igual, estamos diciendo algo de un sujeto, en este caso la luna, estamos diciendo que es el satélite natural de la Tierra, estamos afirmando. En ambas es una afirmación, ¿verdad? La luna es el satélite natural de la Tierra, es una afirmación, el satélite natural de la Tierra es el predicado, ¿verdad? Eso lo hemos visto. ¿Qué pasa en lógica jurídica? Hay ciertas diferencias del juicio lógico con el juicio lógico jurídico. El juicio jurídico, dicen algunos autores, es una clase particular de juicio lógico aplicado al derecho, que concierne específicamente al análisis de las normas jurídicas.
los juicios jurídicos tienen una estructura particular, hipotética, relacional, ¿verdad? Eh, es decir, muchas normas son juicios jurídicos. Cuando hablamos de un juicio jurídico, estamos a veces hablando de una norma, así como una definición jurídica puede ser una norma, como las que leímos, ¿verdad? Son definiciones jurídicas, pero también son normas. Así también hay normas que son juicios jurídicos. La mayoría de normas son juicios jurídicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda norma consiste esencialmente en una hipótesis, un supuesto jurídico, de cuya realización depende el nacimiento de una disposición o consecuencia cuya esencia radica en ser una conexión de juicios de tipo bilateral, imperativo, atributivo. ¿Qué significa esto? Que está un poco revuelto. Ustedes se recuerdan cuando vieron en Introducción al Derecho que toda norma se constituye de un hecho y de una consecuencia jurídica, ¿verdad? En este caso, también hay que entender que toda norma es un supuesto jurídico. Es un supuesto jurídico que si se realiza depende de una consecuencia jurídica, ¿verdad? Y esa consecuencia jurídica es precisamente la relación de juicios. Por ejemplo, cuando hablamos de juicios lógicos, se están expresando inherencias, es decir, cosas que son inherentes a los conceptos. Por ejemplo, el Sol es la única estrella del sistema solar. Ahí se está afirmando algo del Sol. En cambio, los juicios jurídicos no expresan, salvo que sean definiciones jurídicas, expresan inherencias, pero la mayoría de juicios jurídicos expresan relaciones, relaciones que entre dos personas o entre dos supuestos, ¿verdad? Que de realizarse tienen una consecuencia, ¿verdad? Es decir, estas relaciones están condicionadas. Por ejemplo, el comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor, ¿verdad? Ahí eh, es un juicio jurídico, es una proposición jurídica donde está condicionado a que el comprador le pague el precio de la cosa al vendedor. Y por supuesto, el vendedor le tiene que entregar la cosa al comprador, ¿verdad? Está condicionado. No es algo que se está diciendo sobre el comprador, sino es algo que tiene que hacer el comprador, ¿verdad? Por eso, porque son prescriptivas. Por lo general, dice qué es lo que tiene que hacer una persona que está en una relación o qué no debe hacer una persona en una relación comercial, civil, eh, procedimental, en un proceso, ¿verdad? Entonces hay que entender que todas las normas, la mayoría de normas, o son definiciones jurídicas o son juicios jurídicos, ¿verdad? Y vamos a ver bastantes ejemplos, ¿verdad? Pero en esencia, ¿qué es el juicio jurídico? Se diferencian de los juicios ordinarios en que los primeros, los juicios jurídicos, poseen naturaleza normativa y por consiguiente no puede averiguarse sobre la verdad o falsedad de los mismos, sino únicamente su validez o invalidez, ¿verdad? No estamos aquí discutiendo si es falso o verdadero que el comprador le tiene que pagar al vendedor, ¿verdad? Estamos diciendo que el comprador le tiene que pagar al vendedor. Y lo que hay que discutir ahí no es si es falso o verdadero, sino que es válido o inválido, ¿verdad? En cambio, los juicios ordinarios sí pueden clasificarse como verdaderos o falsos, ¿verdad? Según los mismos sean adecuados o no a la realidad objetiva. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, es un juicio verdadero. Sócrates es inmortal, es falso. ¿Por qué? Porque Sócrates es hombre, ¿verdad? Entonces, si decimos en un juicio ordinario, Sócrates es inmortal, pues es un juicio falso. Con las leyes, con las normas, no podemos calificarlas de verdaderas o falsas. Solo podemos decir son válidas o inválidas. Por ejemplo, el artículo 15 y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo, ¿verdad? En este juicio jurídico de la ley no tiene efecto retroactivo, no podemos calificar la falsedad o la verdad.
Solo podemos calificar si es válido o inválido. Igual el artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, ¿verdad? No estamos aquí describiendo solamente una situación. Estamos diciendo qué es lo que debe hacer el Estado. Por eso es un juicio jurídico, por eso es prescriptivo, porque le está obligando al Estado a decir que tiene que garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz. No podemos decir que este juicio sea falso o verdadero, ¿verdad? Podemos decir si es válido o inválido. No podemos decir que si se aplica o no se aplica. Eso es otra discusión que no tiene que ver con lógica jurídica. Eso ya tiene que ver con sociología del derecho. ¿Se recuerdan? Cuando vimos sociología del derecho hablábamos de cómo se aplican o no se aplican las normas. Aquí lo que estamos analizando nada más es la estructura de las normas. Y en esta norma que está aquí de deberes del Estado, lo que tenemos que ver es si es válido o es inválido. ¿Y esto cómo se hace? En primer lugar, eh, todas las normas jurídicas tienen una pretensión de validez. ¿Qué significa? Que solo por el hecho de estar emitidas como normas jurídicas, ya se cree que son válidas. Hay una pretensión. Esto significa una, digamos, como una garantía de por sí de que son válidas, ¿verdad? Digamos, la hipótesis es que son válidas. Y va a ser válida si fue creada de acuerdo con la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si fue elaborada en base al procedimiento jurídico, es válida la norma. No estamos diciendo que sea buena o que sea mala, que sea falsa, que sea verdadero, solo decimos si es válida o inválida. Y va a ser una válida la norma si no ha sido derogada por otras normas, ya sea porque la Corte de Constitucionalidad la declaró constitucional o porque se aprobó una ley que la derogó, ¿verdad? Mientras eso no pase, la norma sigue siendo válida. Y también una norma es válida si no tiene contradicciones con sus propios preceptos, o sea, congruencia interna, ni con preceptos de otras normas, o sea, congruencia externa, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poquito de esto, de la validez del juicio jurídico, pero primero quiero saber si se acuerdan qué órgano del Estado aprueba la norma, ¿verdad? El Congreso. Muy bien, La República. el Congreso. ¿Se acuerdan cuál es el proceso de creación de la norma? La iniciativa de ley. Se presenta una iniciativa de ley, muy bien. ¿Qué pasa con esa iniciativa de ley? Se lleva a votación y Se manda al comité. Se manda a una comisión, Una comisión. ¿verdad? Esa comisión del Congreso, ¿qué emite? El dictamen, si es aprobado o no, Muy bien, el dictamen. ¿Y después qué pasa? Ya que tiene dictamen la iniciativa de ley, La aprobación. Se va a votación. se va a votación. Perfecto. ¿Cuántas votaciones hay? Tres lecturas, creo. Tres lecturas y finalmente la lectura final y por artículos. Muy bien, si se acuerdan cómo se hace una ley. Muy bien, si pasó por todo ese procedimiento, la ley es válida, ¿verdad? Entonces, todo esto que ustedes han contado, solo para recordarlo, está en el artículo 176 de la Constitución, en el 177, ¿verdad? Ahí están los procedimientos específicos, que esas tres lecturas tienen que estar en distintos días, que si hay una mayoría absoluta, es así, si hay una mayoría calificada, se puede hacer de un solo la votación, si se logra la mitad, las 2/3 partes, perdón, del Congreso, y después pasa al Ejecutivo, ¿verdad? Pero está muy bien. Ustedes tienen en esencia, ¿verdad? Cómo se aprueba la ley y el artículo 176 y el 177, pues ya lo detallan más todavía, ¿verdad? Y además tiene que mandarse al Ejecutivo para su publicación. Perfecto. Y también se recuerdan ustedes del trámite de una inconstitucionalidad de la ley,
¿verdad? Para que una ley sea declarada inválida, tiene que pasar por el procedimiento de inconstitucionalidad de las leyes. Esto lo ven en derecho procesal constitucional. No me acuerdo si ustedes ya vieron derecho procesal constitucional o lo están viendo ahorita. Semestre pasado, licenciado. Vaya, en el semestre pasado. Pues entonces ya saben ustedes cómo se realiza la declaratoria de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces no nos vamos a detener eso porque eso ya lo vieron ustedes. Y también hemos hablado aquí en la clase de los casos en cuando hay contradicciones internas en la misma norma. Entonces, esas contradicciones internas hace que la norma no sea al final de cuentas válida, porque no se puede aplicar realmente una parte de la norma al menos. Y hablamos 101 Código de Trabajo, el trabajo es un derecho y una obligación. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Igual que el voto, son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos, ¿verdad? No puede ser un derecho y un deber al mismo tiempo, ¿verdad? O las prohibiciones para ejercer el derecho al voto para los ciudadanos que se encuentran en servicio activo en el ejército, ¿verdad? O son ciudadanos o no son ciudadanos. Si están en servicio activo, son ciudadanos, aunque sea en servicio activo. Entonces, ¿por qué los prohíben votar? Y si no pueden votar, entonces no son ciudadanos. Ese tipo de contradicciones internas lo que hace es que una norma no sea válida. Y son errores que hay en el ordenamiento jurídico de Guatemala, así como hay errores en el ordenamiento jurídico de muchos países, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de normas son válidas siempre que han sido aprobadas por el procedimiento legislativo correspondiente, si no han sido declaradas inconstitucionales y si no tienen contradicciones internas o externas. Ahora vamos a empezar a ver la clasificación de los juicios jurídicos. Esta clasificación de los juicios jurídicos se hace en 4 aspectos. En cuanto a su calidad, en cuanto a su cantidad, en cuanto a la relación que tengan y en cuanto a la modalidad. Vamos a comenzar a verlo hoy y vamos a terminar de verlo el día jueves. Primero, desde la calidad. Desde la calidad, los juicios jurídicos pueden ser positivos o permisivos si permiten o posibilitan una conducta, o pueden ser negativos o prohibitivos si se establece la prohibición de determinada conducta, ¿verdad? Un juicio no puede ser a la vez positivo y a la vez negativo, porque habría una contradicción. O se permite algo o se niega algo. Principio de identidad aplicaba la norma jurídica, principio de no contradicción aplicaba la norma jurídica. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? El juicio jurídico, la norma jurídica, o es permisiva o es negativa. Veamos los permisivos, también llamados positivos. El artículo 57, derecho a la cultura, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Está permitiendo una conducta. Está permitiendo que todas personas puedan hacer obras de teatro, arte, pintar, cantar, bailar, todo lo pueden hacer, ¿verdad? Igual el artículo 36, libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Ahí está el derecho, es un juicio permisivo. Está diciendo, usted puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser satánico, puede ser anunnaki, puede ser reptiliano, puede ser lo que usted quiera, ¿verdad? Usted puede tener su iglesia maradoniana, como es en Argentina, donde Maradona es un dios. Ya van a crear la de Messi también dentro de unos años, me imagino. Usted puede hacer todo eso. Si usted quiere adorar, qué sé yo, una estatua de un becerro de oro, usted puede hacerlo. En la Constitución está permitido, ¿verdad? No es necesario que creen un día de la libertad religiosa, como acaba de hacer el presidente, o un comisionado para la libertad religiosa, ¿verdad? Ahí está el derecho ya, usted puede ejercerlo si usted quiere.
¿verdad? Es una norma permisiva. Pero, claro, no se aplica en la práctica, eso es otra cosa, eso es una discusión de sociología del derecho. ¿Se recuerdan que hace unos 5 o 6 años quiso entrar a Guatemala un fulano que se hacía llamar el anticristo y que sus seguidores se tatuaban el 666 en el brazo, ¿verdad? Y aquí dice que hay libertad religiosa, puede entrar si quiere el señor, pero no lo dejaron entrar, ¿verdad? O prohibieron también que un grupo de metal considerado satánico que se llama Marduk tocara en Guatemala, pero si aquí está el artículo 36, la libertad de religión, pero eso lo prohibieron las autoridades del Estado, ¿verdad? Pero eso, como les digo, es otra discusión. Lo que sabemos aquí es que está permitido eso. Hay una norma que permite cualquier religión, así sea o nos parezca estúpida, ridícula, no importa, ahí está permitido. El artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Ahí está el permiso, ahí está la libertad. Usted puede decir lo que usted quiera en redes sociales, gritándolo en la plaza, puede hacerlo digamos, en cualquier lado donde usted se encuentre, puede decir lo que usted quiera, así sea la peor tontera del mundo. El problema es nada más quien faltare a la vida privada o a la moral, ¿verdad? Ahí la misma norma dice, pero no puede hacerlo si está faltando al respeto a la vida privada y a la moral, porque ahí sí lo vamos a hacer responsable, ¿verdad? Quienes se creen ofendidos tienen derecho a publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones, ¿verdad? Esas normas que son permitidas se encuentran principalmente en la Constitución, en los instrumentos de derechos humanos, ahí están la mayoría de disposiciones permisivas, pero también hay en las leyes ordinarias, ¿verdad? En el Código Civil están las formas de adquirir la propiedad, por ejemplo, en el Código de Trabajo están las formas de adquirir un contrato, una relación de trabajo, es decir, la mayoría de normas son permisivas, la mayoría de normas son permisivas, permiten realizar una acción, permiten realizar algo. El artículo 28 también está claro ahí, derecho de petición. Los habitantes de la República tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley, ¿verdad? Todos pueden pedir lo que sea al gobierno. Si yo le quiero pedir al presidente, deme una pensión porque soy muy buen catedrático y necesito vivir de dar clases, yo lo puedo pedir. Otra cosa es que me lo den, ¿verdad? Pero todos podemos pedir, así sea sandeces. Eso es nuestro permiso. La norma permite algo, ¿verdad? Igual, artículo 29 de la Constitución, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley, ¿verdad? Claro, esto está en las normas, está en nuestra Constitución, que es la norma suprema. Desafortunadamente, el Ministerio Público ahora está criminalizando esto. Está persiguiendo a quienes ejercen periodismo, a quienes ejercen su libre emisión del pensamiento, a quienes hacen peticiones a la autoridad, ¿verdad? Espero que todos hayan visto que el día de ayer y el día de hoy el Ministerio Público le presentó un antejuicio a un candidato presidencial, a Edmond Mulet, porque él le pidió a la fiscal que dejara de perseguir periodistas, ¿verdad? Aquí dice el artículo 28, él puede pedir lo que él quiera, ¿verdad? Él puede pedir, la fiscal no tiene por qué hacerle caso a una persona. Y también le están persiguiendo penalmente porque dice que él presentó una querella. Pero si aquí está el artículo 29 que garantiza la libertad de acceso a la justicia, puede presentar lo que él quiera. Otra cosa es que le hagan caso, ¿verdad? Y también en el artículo anterior se está criminalizando a periodistas porque publicaron críticas contra una fiscal, entonces ahora el juez ordenó certificarlo conducente contra ellos, pero si los periodistas pueden escribir eso, ¿verdad? No están coaccionando, no están amenazando, eso no pueden hacerlo, pero escribir su opinión
decir que está equivocado el Ministerio Público, presentar una denuncia, presentar una querella, pueden hacerlo, ¿verdad? Ahí están las leyes, no hay que dejarse engañar. Y lo peor es que Curruchiche y Consuelo Porras son egresados de la USAC. Eso sí da vergüenza. Miren, eso sí da pena, vergüenza que esa gente se considere abogada. Y que un juez de primera instancia haya permitido eso. La verdad que eso sí estamos cayendo a lo más bajo de cualquier cultura jurídica. Ya ni esos derechos se respetan, ¿verdad? Pero bueno, ya me emocioné. Y lo que estábamos hablando era sobre que la mayoría de normas son permisivas porque permiten hacer algo, son afirmativas o positivas porque permiten que las personas hagan algo. Esa es la primera clasificación de los juicios jurídicos o normas, es lo mismo. Pero también hay juicios jurídicos negativos o prohibitivos, ¿verdad? Que son los que impiden algo, prescriben que no hay que hacer algo, prohíben algo, ¿verdad? Por ejemplo, y también están en muchas normas, el artículo 102 del Código de Trabajo dice: no deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo, ¿verdad? No puede ser que las solteras les den mejores puestos que a las casadas. Ahí hay una norma prohibido. No, usted, patrono, no puede hacer esto, ¿verdad? Usted que es administrador, capataz o gerente de la empresa, usted no puede hacer ese tipo de diferencias salariales o de trabajo entre unas y otras. Dice también el Código de Trabajo: los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, ¿verdad? No pueden despedir a alguien solo por el hecho de querer meterse a un sindicato. Todas las normas del Código Penal son juicios jurídicos negativos o prohibitivos. Todas las normas del Código Penal. Claro, no dice no cometa homicidio, señor, pero dice: quien diere muerte a alguna persona se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Eso es un juicio prohibitivo, ¿verdad? Le está amenazando que si alguien mata a una persona, va a ser castigado. Quien sin debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Otra vez, está diciendo no robe. Si usted roba, va a ser sancionado con prisión de 3 a 12 años. Estos son juicios jurídicos negativos o prohibitivos porque prohíben una conducta, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario sobre los juicios afirmativos o prohibitivos? Todo claro, Link. Le quisiera una pregunta, creo que yo me desfasé un poco de la atención. Mi atención fue: estos pertenecen a la calidad, ¿no? A juicios. Sí, Ok, correcto. perfecto. Eso se Estoy bien. refiere a la Entonces estoy calidad. bien, gracias. Ajá. Muy bien, está viendo sus comentarios aquí. Pues sí, la verdad que sí dan pena esos profesionales, ¿verdad? Y da más pena ser compañero de ellos. Pero bueno, en cuanto a la calidad, ahora, en cuanto al punto de vista de la cantidad, puede ser de dos tipos. Juicios jurídicos genéricos, que son también llamados juicios universales. Estos pueden ser positivos o negativos, esto no importa la calidad, sino que estamos hablando de la cantidad. Ya sea que prohíban o que permitan algo, lo importante es que los genéricos obligan o facultan a todos los sujetos comprendidos dentro de la clase designada por el concepto que regula la norma, ¿verdad? Aquí se dan cuenta, en esta definición estamos usando conceptos que ya hemos visto de clase y de concepto y de norma, ¿verdad? Entonces, si obligan a todos los sujetos de determinada clase, son juicios jurídicos universales. En cambio, son juicios jurídicos individualizados los que obligan o facultan, ya sea a hacer algo o no hacerlo, a miembros determinados de una clase, ¿verdad? Aquí estamos metiendo a todas las resoluciones judiciales, administrativas o contratos, solo obligan a esa persona, ¿verdad? En lo individual. Ejemplo de normas genéricas o de juicios jurídicos genéricos. El artículo 5, la libertad de acción, ¿verdad? Artículo 5 de la Constitución,
toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por sus actos que no impliquen infracción a la misma. Libertad de acción. El artículo 8 también de la Constitución, todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias judiciales y judiciales. Todo detenido, toda persona. Cuando hablamos de todo detenido, estamos hablando de todo sujeto que entre dentro de la clase. En este caso, la clase es detenido, toda persona que sea detenida. Y el concepto de detenido es una persona, la definición de detener a una persona es cualquier persona que esté puesta a disposición por una autoridad, toda persona que haya sido aprendida, capturada, ya sea por orden de juez o por haber sido aprendida infraganti, ¿verdad? Entonces, toda persona, ¿verdad? Son normas genéricas, se aplican a todas las personas que están comprendidas en esos casos. En cambio, las normas individualizadas son normas que se dan para esa persona en específico, contra una persona en específico. Por lo general, estas se dan después de que esa persona fue vencida en un juicio, pidió algo y se le rechazó, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de una solicitud que hizo Ricardo Méndez Ruiz, ¿verdad? El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad? Le hizo una petición al Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Y el Consejo Superior Universitario le respondió que adolece de legitimación activa para promover un recurso. Él había presentado un recurso contra una candidata para la CC, ya que no participó como aspirante dentro del proceso, por lo que esta dirección estima que no se ha afectado derecho alguno del recurrente y no hace una expresión clara y precisa de interés personal o de los derechos que a su juicio fueron afectados directamente por la resolución, ¿verdad? Entonces, aquí está claramente que un juicio jurídico individualizado es para una persona y en este caso a él no se le aplica porque él no es parte del proceso, pero la resolución, el juicio sí se le aplica a él, ¿verdad? Precisamente él estaba pidiendo algo y no era parte, entonces no podía pedir, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es lo que podían haberle dicho al señor Mulet. Al señor Mulet le podían haber dicho, mire, señor Mulet, usted no es parte en ese proceso, entonces no le podemos hacer caso de lo que usted quiere. Y se le responde y ya, ¿verdad? No se le persigue penalmente por esto, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Bueno, como estamos haciendo nuestro trabajo, recuerdan, para acumular zona para este parcial. Este parcial, ustedes tienen un trabajo que va a valer 10 puntos y un examen parcial que va a tener 30 puntos. Lo que yo necesito que ustedes hagan para esta tarea, recuerdan que estamos acumulando esto en un documento de Word, ¿verdad? Lo que quiero es que me encuentren 5 definiciones jurídicas. Definiciones jurídicas que están en las leyes, ¿verdad? Busquen en sus leyes, busquen en sus códigos, en la Constitución, definiciones, ¿verdad? No las que yo usé como ejemplos, tienen que ser otras definiciones. De cualquier tipo, siempre y cuando sean definiciones. En la ley de armas y municiones hay bastantes, ¿verdad? ¿Qué se entiende por arma ofensiva, arma defensiva? En el Código Civil también hay bastantes. ¿Qué se entiende por matrimonio? Ustedes encuéntrenme 5 definiciones jurídicas. También quiero que encuentren 5 juicios permisivos, es decir, juicios positivos que permiten hacer cosas. Busquen su Código Civil especialmente, busquen el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos ahí. 5 juicios prohibitivos y 5 juicios genéricos, ¿verdad? Permisivos son los que permiten hacer algo, prohibitivos son los que
niegan a hacer algo, pero mejor si no usan el Código Penal, ¿verdad? Busquen otros ejemplos, ¿verdad? No solo el Código Penal, porque si no me van a copiar 5 delitos, ¿verdad? Busquen otros ejemplos. Yo sé que hay otras normas negativas, ¿verdad? Hay otras normas negativas en el Código Civil, en el Código de Trabajo, hay muchas normas negativas. Juicios prohibitivos y 5 juicios genéricos, ¿verdad? Donde dice todas, todos, o se usa el genérico él, la persona, ¿verdad? Eso es la tarea que yo quiero que hagan para ir acumulando. Todavía no la hemos publicado, todavía no la vamos a publicar, sino que vamos a seguir acumulando y antes del examen ustedes me van a mandar todas sus tareas para tener su zona, ¿verdad? Muy bien, Nick. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Yo les voy a pasar también un texto que nos va a servir para este examen. Lo vamos a pasar ya después de Semana Santa, ¿verdad? Es un texto bastante pequeño, no se preocupen. Pero tiene algunos de los temas que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces quedémonos hasta ahí. Gracias, Y Nick. nos Vamos a empezar vemos. con la tarea. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos entonces el día. Gracias, licenciado. Feliz noche. Se cuida, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, que descansen. Ah, no, pues ustedes todavía tienen clases, ¿verdad? Que les vaya bien en la otra clase entonces.